Bienvenidos a Docente al Día. En nuestro día a día experimentamos situaciones de incertidumbre y adversidad. Y hoy más que nunca, en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19 y la nueva modalidad de educación a distancia en la que nos estamos desarrollando, nos encontramos en un escenario nuevo y desconocido. ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que les ha surgido en la educación a distancia? Estar ante un escenario pedagógico en donde los recursos educativos ya no son los mismos y tener que lidiar con asuntos de conectividad ha sido un reto para mí. He tenido que aprender del uso de distintas herramientas y a la vez adaptarme a los recursos de mis estudiantes para poder llevar a cabo mis clases. He tenido que conocer las distintas situaciones familiares de mis estudiantes, cada uno con demandas y necesidades particulares. He establecido canales de comunicación con los padres de familia o apoderados y también con mis propios estudiantes. La capacidad humana para responder positivamente ante estos escenarios, sobre todo cuando se presentan situaciones adversas, es la resiliencia. En el video de hoy conoceremos conceptos básicos sobre la resiliencia y cómo desarrollarla para responder a la incertidumbre y adversidad en la educación a distancia. ¿Qué es la resiliencia? Edith Grossberg define la resiliencia como la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y puede ser promovida desde la niñez. Como ya mencionamos, la resiliencia nos ayuda a responder la incertidumbre y la adversidad. Pero, ¿qué son la incertidumbre y la adversidad? Incertidumbre se refiere a la imposibilidad de prever lo que pasará mañana. Es una situación que genera inseguridad e inquietud. Por ejemplo, en el contexto de la educación a distancia, él es Carlos, un profesor de secundaria que estuvo acostumbrado a dialogar permanentemente con sus estudiantes. Él recién estaba aprendiendo a usar la computadora y el año pasado uno de sus hijos le había enseñado a usar el smartphone. Cambiar a la modalidad a distancia lo llevó a sentir temor e inseguridad por lo que vendría en adelante, pues su preocupación era no contar con conocimientos sobre las TIC. Además, era consciente de que sus estudiantes podrían manejar mejor estos recursos tecnológicos. Carlos se pregunta, ¿qué probabilidades de aprendizaje tendrán sus estudiantes con los recursos que él maneja? En el caso de Carlos, la incertidumbre está vinculada al uso de las TIC y cómo enseñar a sus estudiantes. En este sentido, es posible que en medio de la incertidumbre desarrollemos recursos y estrategias que nos permitan asumir los cambios y nuevos desafíos. Adversidad. Es una situación que produce daño, como por ejemplo el sufrimiento por la pérdida de un familiar o ser querido, la pérdida inesperada del trabajo, la amenaza al desarrollo de la persona, problema de salud, la presencia del virus en el Perú, traumas, entre otros. Y la capacidad humana para hacerla frente es la resiliencia. Por ejemplo, en el contexto de la educación a distancia, la situación de adversidad sería la pandemia producida por el COVID-19. Marta es una docente de tercer grado de primaria de una institución educativa ubicada en la región Pasco. Antes de la pandemia, todos los días debía desplazarse desde un cuarto que alquilaba hasta su escuela en una zona bastante alejada de la ciudad. Cuando la escuela cerró debido al COVID-19, regresó a trabajar desde su casa habitual en la ciudad y desde allí preparaba sus clases. Marta nunca había realizado una videollamada ni ingresado a capacitarse de forma virtual. Además, debido a que sus estudiantes no contaban con internet, recibía las evidencias que le enviaban cada vez que algún familiar se trasladaba a una zona con señal. En el caso presentado, Marta tiene varias adversidades frente a ella. Trabajaba en una escuela lejana a la ciudad, tener que enseñar a distancia y nunca antes haber hecho una videollamada. La incertidumbre y la adversidad no son lo mismo. Sin embargo, ambas pueden llevarnos a respuestas como la resiliencia. Por lo tanto, es crucial que los docentes desarrollen la resiliencia para ser así ejemplo para sus estudiantes en el desarrollo de la misma. ¿Cómo ayudar a desarrollar la resiliencia en nosotros, nuestros estudiantes y o familiares? Cada persona responde de manera distinta frente a las situaciones que se les presentan. Algunas podrían sentirse muy mal y se quiebran, y otros, por el contrario, aprenderán y saldrán fortalecidos.
Sierra Molina, en su libro Emociones expresadas, emociones superadas, nos brinda las siguientes recomendaciones para desarrollar la resiliencia. Relacionarse, contar con un grupo de personas, amigos o familiares que sean de soporte o bien relacionarnos con quienes necesitan de apoyo. Pensando de manera constructiva y positiva, veamos la dificultad como una oportunidad para el desarrollo personal, aceptando el cambio como parte de nuestras vidas, poniendo atención a aquello que se puede cambiar. Esto incluye ser perseverantes y pacientes a la vez, poniéndonos metas reales que se puedan lograr. Esto es que si nos acercamos al objetivo, se gana confianza y hay que hacerlo regularmente, por más pequeño que sea, actuando de forma decisiva, perdiendo el temor a tomar decisiones y llevando la acción. Así los resultados no sean lo que uno esperaba o demoren en llegar. Lo importante es tomar decisiones firmes, descubriéndonos a partir de la búsqueda de nuevas oportunidades. Ello permitirá identificar fortalezas o potencial, siendo optimistas, sin fantasear, confiando en nuestras capacidades pero centrados en nuestra realidad, viendo las cosas desde otra perspectiva, aprendiendo de los problemas, tomándolos como oportunidades de aprendizaje, autocuidándonos, atendiendo nuestros deseos y necesidades para estar relajados cuando enfrentemos la adversidad. ¿Cómo es el docente resiliente? Algunos rasgos que lo caracterizan son: busca desarrollar la empatía en la interacción con sus estudiantes. Es autoconsciente de sus vivencias y busca manejar su estado de ánimo frente a sus estudiantes, cuidando de no poner en riesgo el bienestar conjunto. Desarrolla la tolerancia y motiva el aprendizaje de sus estudiantes. Un maestro resiliente está convencido de que una infancia desfavorable no necesariamente determina un futuro infeliz, ya que muchas veces es posible afrontar la adversidad y sacar los proyectos adelante. Expresa una aceptación incondicional, construye resiliencia en los alumnos cuando los acepta y aprecia tal cual son, al margen de su rendimiento académico. Da sentido a las actividades, a las normas, al entorno y a lo que se hace en la escuela, centrado en el logro de objetivos. Conoce los aspectos relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y particularmente el desarrollo emocional y social de los estudiantes a su cargo. Refuerza la autonomía de sus estudiantes, reconoce y valora sus ideas. Busca expresamente el desarrollo integral de todos los alumnos. Cultiva el buen sentido del humor propio en sus estudiantes. En este último bloque queremos compartir con ustedes el testimonio de Judith Sánchez, docente de secundaria de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de la región de Cajamarca, quien nos cuenta su experiencia en la educación a distancia, que requirió su capacidad de resiliencia. La compartimos a continuación. ¿De qué manera ha desarrollado la resiliencia en la educación a distancia? Hola, les saluda Judith Sánchez Yuen, docente del área de comunicación de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, Ujel Jaén, región Cajamarca. Para mí, la resiliencia es la capacidad que me permite sobreponerme y adaptarme a situaciones adversas que se presentan en mi vida. Este año, la pandemia ocasionada por el COVID-19 azotó al mundo entero, obligándonos a adoptar hábitos y conductas totalmente distintas y en todos los aspectos de nuestra vida. En estas circunstancias, la resiliencia se manifiesta con el único objetivo de reconstruir lo mejor de nosotros, con una visión de aprendizaje ante los obstáculos. ¿Y cómo he desarrollado y sigo desarrollando la resiliencia? En primer lugar, hay que fortalecer el vínculo con personas como familiares, amigos, colegas que nos puedan brindar confianza y afecto de forma constructiva, manteniendo siempre nuestra autonomía y sin crear dependencias. Otra manera sería buscar entre nuestros gustos y preferencias algunas formas que nos ayuden a observar los obstáculos con una visión positiva. Por ejemplo, la lectura, la música, la ciencia, el autoaprendizaje, reconociendo también la tristeza, la frustración, el miedo, porque una persona resiliente presenta la capacidad de procesar toda esta información para comprenderla y regular nuestras emociones de forma positiva. Reír, compartir, dialogar, agradecer son acciones que fortalecen la resiliencia. ¿Cómo va enfrentando los obstáculos que se le ha presentado?
Una de las grandes dificultades que se me presentaron en este periodo de educación a distancia es la actitud de algunas familias para brindar acompañamiento y apoyo a sus hijos, pues hay diversas situaciones que llevan a los padres y madres a actuar de maneras distintas. Factores culturales, laborales, prioridades, tal vez el desconocimiento. Otra gran dificultad ha sido la diversidad geográfica en donde están los estudiantes de mi institución educativa, lo que ocasiona un problema con la conectividad, pues hay estudiantes que no tienen acceso a ninguno de los 3 medios por los que se imparte la estrategia Aprendo en Casa, y también la carencia de equipos aptos para la recepción de manera virtual. Sin embargo, siempre hay algo por hacer, porque a pesar de todas las circunstancias adversas que se nos presenten en modalidad distancia, lo que me ayuda es tener una visión creativa, dispuesta a proponer diversas estrategias. Algunas podrán ser exitosas, otras no. Lo importante es que no pierdo la esperanza de lograr los objetivos propuestos, reinventar la práctica pedagógica, ir encontrando el ansiado equilibrio. Tenemos el enorme encargo social y la responsabilidad de efectuar nuestra profesión con calidad, esmero y con mucho cariño. Un abrazo virtual para todos ustedes. Se despide muy agradecida por su atención. En medio de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, muchos docentes como Judith y tú se preguntaron: ¿cómo vamos a hacer? ¿Con qué recursos personales vamos a responder ante este contexto de riesgo? Como hemos visto, tenemos docentes como Judith, que han respondido de forma positiva a escenarios adversos para su trabajo educativo, con la estrategia Aprendo en Casa en el marco de la educación a distancia, estableciendo una serie de estrategias para mantenerse comunicados con las familias y los estudiantes, y se hacen resilientes al asumir como una oportunidad de aprendizaje los retos que ello exige. Llegamos al final de Docente al Día y esperamos que la información brindada los ayude a desarrollar la resiliencia a través del pensamiento positivo, el optimismo, sin dejar de considerar la realidad que nos acontece y aprovechando las adversidades como oportunidades de aprendizaje, fortaleciendo aquellas capacidades propias y las de los estudiantes. En nombre del Ministerio de Educación nos despedimos y les recordamos que es importante respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19 y sobre todo usar constantemente la mascarilla y lavarse las manos con jabón y agua durante 20 segundos o desinfectártelas con alcohol en gel. Recuerda, si te cuidas, cuidas a tu familia, cuidas a todos. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.